Sé feliz. Come saludable. Haz ejercicio. Duerme 8 horas. Sé exitoso. Ama lo que haces. Encuentra el amor de tu vida. Viaja. Sé positivo. ¿Es esta la fórmula para la felicidad? Todos nos dicen cómo se debe vivir. Pero, ¿es esto lo que quiero? ¿O es lo que los demás me dicen que debo querer? Nosotras somos Paulina, Elisa, Giovanna, Monse, y juntas te damos la bienvenida a esta aventura en la que descubriremos que no existe una fórmula mágica para la felicidad, pero que alcanzarla es más fácil a partir del amor propio. por eso, espero que te quieras. Hola, hoy como todos los viernes tenemos un nuevo episodio de Espero que te quieras. Y si ya escucharon el episodio de la semana pasada, recordarán que platicamos acerca de la sexualidad y compartimos un poco sobre nuestras experiencias en este tema, las ideas y los tabúes sexuales con los que crecimos, los prejuicios que viven arraigados en nuestro subconsciente y la forma en que estamos aprendiendo a reestructurar todo lo que sabemos sobre el sexo y la sexualidad. ¿Y por qué hablar de sexualidad en primer lugar? Pues es parte fundamental para un desarrollo integral de una persona, de conocerte y de desarrollarte plenamente. Pues es claro que si existe falta de amor propio, esta también afecta a la sexualidad de las personas. La realidad es que nadie nos enseñó ni nadie nos enseña a cómo vivir nuestra sexualidad, ni mucho menos que ésta sea de una manera consciente, positiva, plena y placentera. Tenemos todas estas ideas fuera de la realidad e idealizadas que están basadas en películas, en series, en canciones, pero a la vez en la sociedad no se habla de este tema. Nos enseñaron a no tocar el tema, a que si sientes curiosidad, estás haciendo algo malo. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no hemos vivido, escuchado o visto que cuando un niño tiene la curiosidad del tema, se le dice, no hables de eso, o se le está diciendo que está haciendo sucio o está haciendo algo malo? Y también cuando somos adolescentes se juzga al hacer lo mismo y mucho más si empezamos a experimentarla. Pero si queremos informarnos, nadie nos da la pauta o la comunicación para expresarla de manera sana y responsablemente, sino que todo lo que sabemos lo hemos ido descubriendo y aprendiendo poco a poco y como vaya saliendo. De ahí nace entonces que tengamos estos tabúes y prejuicios. ¿Y por qué existen? Pues porque hemos desarrollado este miedo y vergüenza alrededor de nuestra propia sexualidad, comenzando por el hecho de necesitar cubrir nuestros cuerpos de miradas ajenas, y esto por el hecho de ni siquiera poder hablar del tema. Sin embargo, solamente lleva a la desinformación y a la represión y que terminan afectando tu vida diaria y tu bienestar. Por eso la importancia de hablar del tema, aclarar todos estos tabúes y prejuicios y así empezar a reestructurar todas estas ideas que tenemos arraigadas. Entonces, para continuar hablando de ese tema, sabíamos que necesitábamos hablar con alguien verdaderamente experto, directo y con una mentalidad fresca y actual sobre la sexualidad. Y qué mejor que sea un hombre para darle el otro lado de la moneda a este tema, quien además se ha enfocado en este tema precisamente y citando sus propias palabras porque nadie le enseñó. Razón por la cual estamos muy emocionadas por el invitado con el que platicaremos el día de hoy. Y en esta ocasión nos ponemos muy internacionales porque es la primera vez que tenemos un invitado fuera de México. Él es Luis Gavilán, que nos acompaña desde Chile. Él es psicólogo, es sex coach con varios diplomados en coaching y psicología. Actualmente les platico que su proyecto más importante es enfocarse en estudiar el comportamiento sexual de los humanos y desarrollar así sus propias investigaciones en el campo de la sexología para promover el bienestar sexual de forma universal. Así que bienvenido, Luis. Estamos muy emocionadas de que hayas aceptado nuestra invitación para participar en este podcast. Nos encanta, la verdad, todo lo que compartes en tus redes sociales, en tus talleres, en tus webinars. Yo soy fiel seguidora de todos ellos. Y bueno, nos encanta cómo abordas este tema de la educación sexual porque lo haces de una forma muy natural, muy directa, muy sencilla. Y entonces ahora te toca a ti contarnos un poquito más de ti. ¿Qué me faltó agregar? Gracias, Elisa, Giovanna, Montserrat y Paulina, por darme la oportunidad de poder conversar de estos temas que son tan tabúes, son tan prohibidos, y como ustedes bien lo dijeron, a mí nadie me enseñó. Yo no sé ustedes, pero a mí personalmente me falló el colegio donde estudié, me falló mi familia,
porque ellos muchas veces no sabían tampoco y terminan cometiendo los mismos errores que le enseñaron sus padres, es decir, mis abuelos. Y así, de cierta manera, como que estamos en un círculo vicioso. Y creo que cuando uno encuentra una problemática en la vida, hay dos opciones: o se hace cargo o se hace el huevón. Y creo que es súper importante darnos cuenta de que cuando vemos algo no hay que mirar para el lado, sino que hay que hacernos parte del proceso, y por eso mismo es de que yo hoy día me enfoco toda mi energía y mi tiempo a poder promover el bienestar sexual. Así como ustedes promueven el hecho de que se quieran las personas, yo también promuevo que nos queramos, pero partiendo del ámbito sexual. Creo que firmemente, si nos queremos en el ámbito sexual, si es que nos respetamos, vamos a poder construir mejores parejas, vamos a poder construir mejores hijos, vamos a poder construir mejores familias y por lo tanto una mejor sociedad si es que conocemos desde nuestro interior. Y en este caso, la sexualidad es tremenda herramienta porque es algo inherentemente humano, pero muchas veces como que por condicionamientos sociales, religiosos, culturales, nos hemos visto como bastante limitados. Luis, y me encanta porque me puedo dar cuenta desde ahorita que este episodio va a estar buenísimo, nada más con esa entrada. Así que antes de comenzar a platicar sobre todas aquellas cosas que nos impiden disfrutar de nuestra sexualidad, ¿por qué no nos platicas un poquito el por qué es importante informarnos y educarnos sobre nuestra sexualidad y no solo sobre el sexo en general, sino nuestra sexualidad? Porque es parte de nuestra naturaleza humana. Y si quieres mejorar la calidad de vida que tú tienes hoy día, tienes que entender de que la sexualidad es algo inherente en prácticamente todos los seres humanos, a diferencia de los asexuales, que de repente ahí hay de cierta manera algo que tal vez no es una necesidad y que es bien interesante porque al no ser una necesidad, es un checklist más y por tanto en cada uno de nosotros vamos a tener más o menos necesidades. Es como tener hambre, necesitamos llenarla o necesitamos satisfacerla. Obviamente van a haber distintas maneras, algunos lo hacen de forma manual, otros lo hacen en pareja, otros lo hacen con cosas, con objetos o con juguetes, pero cada uno es libre y tiene el derecho de utilizar, ¿cierto?, el libre albedrío para poder hacer lo que más estime conveniente. Y muchas veces se piensa que la sexualidad es como un tema banal, es como ya, vamos a hablar de placer y de ser calientes. Y creo que no, creo que hoy día hay un fuerte enfoque desde la Organización Mundial de la Salud de que hay que promover la salud sexual. Y cuando entiendas de que la salud ya no es solamente visto en base a lo que comes, no es solamente visto en base a lo que duermes, sino que también a cómo vives y gestionas tu sexualidad. Y es por eso es tan importante el hecho de darnos cuenta de cómo estamos y hacia dónde queremos ir. ¿Se han preguntado alguna de ustedes y las personas que nos están escuchando si alguna vez han hecho un FODA sexual? ¿Cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas que tienen en el ámbito sexual? ¿Cuáles son su misión? ¿Cuál es su visión? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles van a ser los límites? ¿Van a ser infiel, por ejemplo? Yo no soy quien para poder juzgarte. Lo único que digo es simplemente que tú tengas la claridad de qué es lo que quieres, porque si no sabes qué quieres en tu vida, vas a poder llegar a cualquier lugar. Piensa en ti como si fueras un barco que vas navegando. Si tú tienes claro cuál es tu norte, cuál es tu horizonte, va a ser sumamente fácil saber a qué personas vas a dejar entrar a tu barco. Y si no, ojo, mucho cuidado, porque puede entrar alguien que tal vez no sea la persona correcta. Así que por eso creo que tiene que ver con salud, tiene que ver con bienestar y tiene que ver con mejorar la calidad de la vida, no solamente verlo como algo meramente placentero. Qué interesante todo lo que nos dices, Luis, respecto a cómo ya la educación sexual tiene que formar parte de una educación integral en la escuela, como base, pero ya continuando con el tema, ¿cuáles son algunos de los mitos más arraigados en la vida sexual? Total, quiero agarrarme primero de lo que dijiste integral, y es una palabra súper clave, porque muchas veces los colegios, al menos en Latinoamérica, hablan de educación sexual, mas no necesariamente integral, y eso es bacán. ¿Por qué? Porque la mayor parte, y coméntenme ustedes cómo es en México, se aborda desde un área reproductiva, fisiológica y biológica, mas no necesariamente te hablan de placer, no te hablan de masturbación, te hablan solamente de prevención de ITS, infección de transmisión sexual, y SIDA, y embarazo.
pero no es cool, no es bacán. Ningún niño quiere aprender de educación sexual porque es algo como, wow, es un miedo, y por lo tanto como que jugamos a no cagarla, a no dejar embarazada a alguien y no finalmente como cometer un error. Pero finalmente es como una educación basada en el miedo, en el castigo, en el reproche, no en algo bacán, no en algo así como educación física, que salimos a trotar, que salimos a pasarlo bien, y por lo tanto falta toda esa área, y que creo que ustedes están haciendo muy bien con este podcast, que tiene que ver con inteligencia emocional, con inteligencia social, con saber cómo enfrentar todas las situaciones. Estoy seguro que a ustedes les pasa el tema de que se pelean con un novio y bueno, ¿qué así? Lo elimináis de redes sociales, lo bloqueáis, le dices a tu amiga, sales de fiesta, te curas, te emborrachas y después pides perdón. ¿Qué es lo que haces? Todo eso tiene que ver con la integralidad, el cómo gestionamos, ¿cierto? No solamente la inteligencia emocional, sino también la inteligencia sexual. Eso quería como decir. No sé si en México lo abordan también de una manera integral o no tanto. No, de hecho en México lo abordan, como lo dijiste muy bien, solamente desde la prevención de enfermedades de transmisión sexual y desde el área reproductiva, pero jamás te dicen, el sexo es para disfrutarse, te puedes autoconocer, y qué mejor forma de iniciar tu vida sexual que autoconociéndote. Eso está totalmente prohibidísimo por nuestra sociedad mexicana. ¿Te fijas? Entonces es un patrón que se repite en varias partes del mundo, y que bueno, porque al final nos damos cuenta de que pese a que ustedes estén en México y yo estoy en Chile, la cosa no es tan distinta. Tenemos más o menos prejuicios, pero más o menos todos tenemos cierto contenido bullshit, de cierta manera, en nuestra mente, que nos han condicionado, que es un mindset, que es una forma de pensar, y que lamentablemente a través de este podcast, a través de personas como ustedes, estamos justamente derribando estos mitos y tabúes. Y con eso paso a la pregunta que me dice, ¿qué mitos existen? Bueno, un sinfín, hay 1.000.000 de mitos, pero me atrevería a decir que tal vez los más importantes o los más relevantes que veo, por ejemplo, en hombres, tiene que ver con que el hombre siempre quiere tener sexo. Y no sé si les hace sentido, pero el sexo es como todas las necesidades básicas de la vida. Es decir, la gente no está comiendo todo el día. Come en la mañana, en la tarde, en la 11 y de repente con merienda, pero no está comiendo las 24 horas del día por 7 días a la semana. Lo mismo pasa con la sexualidad. La gente piensa que, oye, tú eres caliente, andas todo el día, por así decirlo, como masturbándote, teniendo sexo. Es imposible. Dentro de la fase de la sexualidad está el deseo, la excitación, la meseta, los orgasmos y finalmente el periodo refractario. Biológicamente nosotros necesitamos descansar, necesitamos de cierta manera como un premio, una recompensa, dormir para poder hacer otra actividad. La sexualidad nunca es un fin, es un medio para poder disfrutar, para poder conocerse, etc. Pero nadie vive solamente sexualidad, como nadie vive solamente de comer, como nadie vive solamente de dormir. El hecho de que alguien piense que siempre los hombres o las mujeres también, porque ahora estamos como sumamente como emparejados, ¿cierto?, con toda esta corriente del feminismo, no hace que estemos diseñados, concebidos solamente para procrear. Es muy rico, es muy bacán, hay muchos neurotransmisores de recompensa que nos lo agradecen, pero no es una finalidad. Otro mito interesante sería, por ejemplo, de que los hombres se piensa que siempre tienen que tener la dura, siempre tienen que estar bien erectos, y si no son bien erectos, no son hombres. Y creo que lo único que hace eso es generar mayor expectativas y por lo tanto mayor carga y presión. Y por lo tanto el día que yo sufra una disfunción eréctil, que por lo demás el 70% todos los hombres lo sufren en algún momento de su vida, y el 30%, imagínense, tienen disfunción eréctil muy típicas, como por ejemplo la eyaculación precoz, es decir, 1/3 prácticamente de todos los hombres del mundo. Significa de que lo único que voy a tener es ansiedad, es simplemente como nerviosismo frente a esa situación. Y acordémonos que tenemos esto, tenemos las manos, tenemos la lengüita, tenemos un montón de cosas que podemos explorar, ¿cierto?, para vivir la sexualidad y entender de que sexualidad, primero que todo, no es igual a sexo, y además la sexualidad no necesariamente es coitocentrista, es decir, que sea por lisa y llanamente penetración, sino que tenemos un montón de otras cosas que ahí ustedes me pueden comentar, no sé, qué son las cosas que también les gustan, un masajito o qué cosas le excitan y les gustan también como poder disfrutar su sexualidad. Oye, Liz, y nos contaste ahorita de los mitos sobre los hombres, pero ¿qué hay de estos mitos que hay en las mujeres?
¿Qué nos puedes decir sobre nosotras? Bueno, que aquí tienes a 4 enfrente. Ustedes son la experta, en verdad. Yo voy a pensar en alguno y ustedes me tienen que confirmar así con su cabeza o no. Veamos. Esta va a ser bien directa. Muchas mujeres piensan que el pene, entre más grande, da mayor placer. A ver, quiero verlas. Lo llegábamos a pensar, pero creo que en esta época de nuestra vida ya no pensamos eso. Y ojo, y está bien, a lo que voy, es válida cada una de las respuestas. Si yo no soy quien para decir de que sí o no, cada uno tiene que tener, cuando hablo del FODA, es tener clarísimo qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Si a ti te gustan los penes grandes, perfecto, eso es válido para ti. Que a ti, Giovanna, te gustan los penes grandes no significa que a todas las mujeres les van a gustar los penes grandes. Tal vez hay otra, como Elisa o como Montserrat, que tal vez con un pene promedio o con un pene más pequeño también pueden jugar porque entienden de que hay otras variables, por ejemplo, que pueden intervenir. Entonces, lo importante es eso. En una investigación, para que se hagan una idea, del 2015 se evaluaron 15.000 penes y de todo el mundo se estableció que el tamaño promedio es 13,12 centímetros. Ese es el promedio a nivel mundial. Y es interesante porque el porno y la industria, de cierta manera, de la erótica, nos dice que no, pues de que los hombres tienen que tener sobre 22, 23, 25 centímetros, ¿cierto? La mujer es como muy depiladita y en definitiva como ese tipo de cánones de belleza o sexuales como para poder disfrutar. Entonces, ese también es otro mito. Otro que le llega mucho a las mujeres es el hecho de pensar que si no hay penetración, ustedes no van a quedar satisfechas o van a decir que no fue un buen sexo. Y quiero escucharlas, quiero verlas. ¿Qué piensan? ¿Solamente con penetración es sinónimo de buen sexo o no? No, totalmente no. Creo que tenemos la idea de que el sexo se completa con penetración. O sea, que tienes la experiencia completa cuando hay penetración. Si no antes, tal vez es foreplay o algo así, pero no es sexo como tal. Creo que esa es la idea general, ¿no? Oye, y que si no tenemos un orgasmo, pues tampoco cuenta como relación sexual, ¿no? Yo le preguntaría a Giovanna, por ejemplo, si, por ejemplo, una pareja tuya, llámese hombre o mujer, lo que sea, te hace, por ejemplo, un cunilingus, es decir, sexo oral, y tú lo disfrutaste y tuviste un orgasmo y fue rico y todo, ¿significa que no tuvieron sexo? ¿Porque solamente se quedaron en la previa? No, completamente. Creo que, fíjate, esto es parte de lo que estoy reestructurando y reaprendiendo del sexo, pero sí te puedo decir que yo crecí con la idea de que si no había penetración, no había relación sexual. Entonces me encanta que lo digas porque sí, es esas cosas que tú dices, espérate, pues el sexo no es nada más penetración. Sí, no, y es bien interesante, Giovanna, porque al final uno dice, bueno, ¿y cuándo empieza la previa? Si supuestamente existe. Empieza cuando, por ejemplo, si Elisa, por ejemplo, sale de citas con alguien, empieza desde que se empiezan a whatsappear, empieza cuando salen a cenar, empieza solamente en la cama, ¿dónde empieza el momento antes? Y todos sabemos de que las hormonas obviamente van influyendo. Es una buena conversación, es un buen vino. ¿Dónde empieza lo sexual? Solamente con el toque, por ejemplo. Entonces, a mí personalmente sí, entiendo toda esta fase de la previa, pero también hay que tener claro de que al final es una forma, ¿cierto?, como de vivir la sexualidad. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero al menos a mí he tenido de repente conversaciones tomando un café con una chica y he sentido más intimidad que teniendo sexo con otras. Y eso es algo muy cierto, porque al final te das cuenta de que la conexión no necesariamente se da a través de lo carnal y específicamente a través de la penetración muy coitocentrista, sino que también se puede dar, por ejemplo, como lo estamos haciendo ahora, a través de un podcast, pese a que estemos a miles de kilómetros, podemos lograr conectar y podemos generar un ambiente íntimo, incluso sexual, porque estamos en una sintonía sexual, porque estamos pensando en erotismo, mucho mayor incluso que estando con una pareja. Y eso es muy interesante porque al final te das cuenta de que la sexualidad es algo hermoso, es algo divino. Y como tal, yo trato de hoy día respetarla. Antes yo era el típico cabrón que quería buscar la cantidad y acostarme con la mayor cantidad de mujeres posible. Y pensaba que eso era cool, que eso era lo bacán. Y después me di cuenta que en realidad lo único que hacía era tirar mi energía y por lo tanto al otro día quedaba sin dinero
y quedaba como más cansado. Y después dije, wow, en realidad parece que es buen negocio ser fiel también. ¿Por qué? Porque finalmente entrego mi energía a mi pareja y mi pareja al otro día más un desayuno, más un cariñito y se empieza de cierta manera como a volver de forma recíproca. Pero el andar tirando, por así decirlo, todos los fines de semana, emborrachándote, como que no lo encuentro tan buen negocio, como que se me hace como muy superficial hoy en día y superficial como mal, en el sentido de que está bueno, es entretenido, fue divertido, es parte del proceso, no me juzgo ni me culpo, pero hoy día, por ejemplo, no quiero eso hoy en día en mi vida. Simplemente como que soy mucho más consciente de mi energía. No sé ustedes cómo viven su sexualidad, pero se me hace demasiado interesante como ese insight, porque al final es saber qué haces con tu energía. ¿La compartes? ¿La utilizas para ti? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo la gestionas? Pues yo creo que esta idea ha ido cambiando a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Porque como tú dices, tenemos todas estas ideas erróneas que mencionaste, estos mitos, y creo que esto, como dices, va partiendo desde que no nos enseñan y nadie les enseñó ni a los maestros, ni a nuestros papás, ni nadie el cómo vivir nuestra sexualidad y que también se ve diferente para cada una y tendemos a hacer esto que nos dicen las películas, ¿no? O decir, lo que tú ves en la televisión, en el porno, es la realidad, cuando está muy alejado. Entonces, creo que también tratamos de cubrir estos estándares. Y yo, ahorita que preguntas, yo también tenía todas estas ideas erróneas, pero creo que el ir informándote vas reestructurando todo esto y la verdad, qué te funciona a ti y qué está bien para ti y qué otras cosas no funcionan. Y ahorita que lo mencionabas, me resuena mucho porque veo que hay mucha diferencia no solo entre cada persona, pero también entre los hombres y las mujeres de cómo viven su sexualidad. Entonces, ahorita que dices, para ti, ¿cuál es la principal diferencia de cómo viven la sexualidad los hombres y las mujeres? Y también de dónde proviene estas diferencias, ¿no? Yo creo que a lo largo de la historia hemos estado como súper condicionados por nuestro entorno y socialmente se ha pensado de que el hombre es más caliente, es decir, como que anda siempre pensando en sexo y la mujer de cierta manera es como más emocional. Yo, sinceramente, luego de haber estudiado mucho sobre este tema, y quiero también como comentarle un poquito el proceso, yo en la universidad me hablaban, por ejemplo, de cerebro masculino y cerebro femenino. Y yo decía, bueno, si me lo dicen mis profes debe ser verdad. Y cuando salí de la universidad y hace prácticamente como 1 o 2 años, vuelvo a ver qué pasa con esto y realmente no hay diferencia entre un cerebro femenino y un cerebro masculino. Si tú los pones en una isla, obviamente físicamente hay diferencia, pero no hay, por así decirlo, como que alguien dijese, no, los hombres, por así decirlo, como que tienen mayor deseo sexual o mayor libido. Las mujeres, ustedes, y aquí ustedes me pueden confirmar, son igual de calientes que los hombres. Y hace poco subí un meme, un video que decía como los hombres como que quieren mucho sexo hasta que encuentran una mujer que también quiere mucho sexo y ahí queda. Entonces, lo vimos y me mató de la risa porque, pues claro, totalmente. ¿Te fijas? Entonces ahí es un muy buen claro ejemplo y si les da risas por algo, porque entre broma y broma la verdad se asoma. Por eso a mí me encantan los memes, porque al final igual es una forma de enseñar, es una forma como de decir una verdad, ¿cierto? Que te cagas de la risa, porque si no te daría risa no tiene sentido, no sería como, no te llega. Entonces fíjense de que la sexualidad, claro, lamentablemente las mujeres, ustedes por miles de años la han tenido mucho más difícil, ya que siempre se han condicionado a que estén en la casa, ¿cierto? A que tengan trabajos no remunerados. Y hoy día, por eso a mí me encanta esta ola del feminismo, el feminismo asertivo, en el sentido de que busca la igualdad, entonces en todo sentido, en el ámbito sexual, en el ámbito económico, en el ámbito de la proyección laboral, etcétera. Entonces yo me atrevería a decir que hoy día, cada día estamos más parejos. Yo no veo como grandes diferencias, sí que han habido mucho en nuestros padres, abuelos y de ahí para atrás, por el tema del machismo y el tema de la heteronorma, que me atrevería a decir que son los dos culpables y responsables,
de cómo se han diferenciado el cómo vivimos la sexualidad, y lamentablemente las mujeres como que no podían decidir, no eran para nada empoderadas antiguamente y tenían que complacer al hombre, al marido, y por lo tanto se generaron muchos machismos y micromachismos de cómo querer atenderlo, de que el hombre es el proveedor y la mujer se queda en la casa y por tanto es sumisa, devota, se dedica a criar hijos, y con suerte, luego de haber hecho todas las cosas del día, solo si tiene tiempo se puede tocar o puede tener sexo. Entonces creo que ese constructo no me hace sentido, creo que hace un daño terrible, y creo que hoy día 2020 ya no estamos en plan para poder seguir manteniendo ese patrón que lo único que hace es generar daño y es generar división. Entonces creo que hay que hacernos cargo hoy en día y darnos cuenta que lo social, y por ejemplo el género incluso, es algo que está construido socialmente. Eso que las mujeres son más emocionales, el hombre son más fríos, que el hombre no podemos hacer, por ejemplo, lavar, planchar, o son pura bullshit. Es una idea, como dijeron antes, que vemos las películas, y como lo vemos en la película, y como lo vemos en la casa, y como lo vemos en torno en trono, pareciera ser cierto, pero no necesariamente lo es. Entonces, es momento de despertar y darnos cuenta de que no somos tan diferentes, sino que son más las similitudes que las diferencias. Oye, Lizzy, me gusta mucho que toques esto, porque fíjate que en el episodio pasado comentábamos algo relacionado con esto. Que las mujeres, por ejemplo, y hablamos de mujeres porque aquí somos 4 mujeres y compartimos nuestras experiencias, estamos muy con esta idea que nos inculcaron desde chiquitas de que si eres una niña bien, entonces, pues, ¿cómo vas a disfrutar esta sexualidad súper alocadamente en la cama con un hombre? Porque ¿qué va a pensar, no? Que una mujer que disfruta su sexualidad alocadamente es una piruja. No me acuerdo cómo le dicen, una maraca le dicen allá en Chile, ¿no? Es sí. Una maraca. Entonces, cómo estas ideas que tenemos nos hacen sentir mucha culpa, mucha vergüenza, y realmente no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque puede ser una muy buena mujer, una buena esposa, una buena ama de casa, una buena mamá, una buena profesionista, pero a la misma vez tener esta capacidad y esta libertad de poder disfrutar tu sexualidad sin todos estos prejuicios que nos mete la sociedad. Y a lo que voy es con la siguiente pregunta: ¿por qué tenemos tanta culpa y tanta vergüenza en torno a nuestra vida sexual? Me encantó el hecho que decías, Elisa, niñas de bien. ¿Ustedes son niñas de bien o son niñas de mal? Es que es justo todos estos estereotipos que la sociedad ha creado, ¿no? Entonces, justo esto lo platicábamos hace poco todas y en el episodio pasado, y nos resuena mucho, y es como, ¿cómo te quitas todo esto que traes, al menos nosotras, por 30 años? Total. No, me hace mucho sentido lo que estás diciendo, y efectivamente son estereotipos, y los estereotipos lamentablemente generan prejuicios, es decir, juicios previos sobre determinadas personas y sus comportamientos. Entonces, lamentablemente, los prejuicios basados en estereotipos lo único que hacen es, de cierta manera, cerrarnos, no abrirnos a conocer gente. Entonces, si decimos, como ella es una niña de bien y por lo tanto se viste bien y tiene fotos bonitas de Instagram, me voy a juntar contigo y por lo tanto eres un buen perfil para casarme o pololear o tener un noviazgo. Y si tú eres una chica de Instagram que muestra las tetas o muestra el poto o muestra fotos en bikini, eres una perra, una maraca o una piruja, como tú dices. Y siento que hay tanta mierda en sencillamente eso, porque lamentablemente vivimos en un país que sigue siendo, en un mundo machista, y por lo tanto, fíjense que muchos de los hombres que tratan de piruja, que no me sabía ese término, son los mismos que a escondidas se masturban pensando en ella, o les piden packs, o van incluso, por así decirlo, como a las casas de prostitución a acostarse con ella. Entonces tenemos como este discurso como que te odio, pero a la vez te amo en secreto, o aún así te deseo en secreto. Y siento que hay bastante incongruencia, y ese es un problema, porque si estamos en este podcast hablando de espero que te quieras, tiene que ser de manera integral. No puede ser de que yo diga algo con la mano derecha y con la izquierda como que haga otra cosa escondida. Y creo que esa es una de las recetas que nos dijo de cierta manera Gandhi para la felicidad: estar en congruencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Y cuando se dan esas disonancias cognitivas es cuando empezamos a tener problemas, no solo en lo sexual, sino que en toda la vida. Y respondiendo a tu pregunta de por qué tenemos culpa y vergüenza en torno a la vida sexual, partamos por cosas básicas que, insisto, todo esto tiene que ver con nuestro mindset de creencia y que tiene que ver con la religión.
Y aquí lo siento si es que hay gente que tal vez sea muy religiosa, pero estos son facts, hechos. Los 10 mandamientos, por ejemplo, fíjense que 2 de los 10 mandamientos es el único que se repite 2 veces que abordan el área sexual. 1, no cometerás actos impuros. Número 9, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y en Éxodos 20:17 nos dicen que no desearás a la mujer de tu prójimo. O sea, fíjense y presten atención, no desearás a la mujer de tu prójimo. O sea, ustedes si desean un hombre, no hacen ningún pecado. Más encima, la Biblia es machista. Entonces, te fijas como que ni siquiera es como a la persona, es como a la mujer de tu prójimo, como que es una cosa de los hombres, que somos inherentemente calientes y por tanto infiel. Entonces, se me hace como muy disruptivo, se me hace como muy mal el hecho como de que se normativicen y como que nadie se las cuestione. Otra cosa importante y a nivel cerebral, y que estoy seguro que a ustedes como que les debe hacer sentido, es el hecho de que la represión genera obsesión. Y por lo tanto, muchas veces en la escuela, en el colegio y en todo ámbito nos dicen, no hagas esto, no hagas esto. Y entre más, no, más pensamos. Si yo les digo, por ejemplo, no piensen en una carita feliz, lo que se les va a venir a la mente, ¡pum!, una carita feliz. No pienses en la carita azul feliz. Y por lo tanto, ¡pum!, vas a pensar en algo sonriente y tal vez incluso te ponía a sonreír por neuronas espejo. Entonces, si a todo el mundo le estamos diciendo, oye, el sexo es malo, no lo hagas, no lo practiques, sodomia, disfunciones sexuales, chuta, como ustedes dicen, chinga tu madre. O sea, ¿qué vas a tener? Vas a tener más de esos pensamientos rumiantes, más de esos temas. Por lo tanto, creo que para poder pasar de la culpa y la vergüenza tenemos que aceptar. No hay nada de vergonzoso ni nada de culposo tener el hecho de presentar pulsaciones sexuales. Es parte de nuestra naturaleza, nos ha ayudado a estar hasta hoy día, 2020, sobreviviendo, porque imagínense, o sea, su ancestro, su tatarabuelo, si no se hubieran procreado, si no hubieran tenido ese deseo, no hubieran salido ustedes, yo. Por lo tanto, desde la prehistoria era súper importante tener deseo. Obviamente eran otras reglas del juego, pero es importante, es algo natural. Que no te vengan con cuentos sencillamente ideológicos de que te van a sentir mal. Y se me hace demasiado penoso el hecho de que la gente castigue y reprime a la gente que vive su sexualidad de forma libre. Y vuelvo a este ejemplo de que lamentablemente lo vemos en las redes sociales. Las mujeres, que es un muy buen ejemplo, siento, que se sacan fotos como mostrando más el cuerpo, muchas veces se ven como atacadas, no solamente por hombres, sino que incluso por ustedes mismas. Entonces, el concepto de sororidad pareciera ser que se da el 8M, acá por ejemplo en Chile, en el Día de la Mujer, pero no necesariamente se da 24/7, no se dan las fiestas, en los carretes, cuando ven a una chica que no es de bien, que se va con un tipo y sale borracha. Entonces, como que ojo con aquellas personas que viven de forma libre su sexualidad, en vez de apuntarla con un dedo, porque cuando apuntas con alguien, hay otros 3 dedos que te apuntan a ti mismo, con la misma vara que mides vas a ser medido. Entonces, vivamos en una sociedad, o este es el mensaje, un poquito más empática, más amorosa, más respetuosa, y obviamente ayudemos a las personas que nos encontremos en el camino, pero no desde un juicio moral. Ya hemos tenido muchos años y siento que es necesario que eso ya se cambie. Luis, y a mí me gustaría retomar un poquito este tema. ¿Cómo recomendarías tú romper con estos prejuicios de decirle a una mujer, bueno, si disfrutas tu vida sexual, eres una fácil, eres una mujer de la vida galante, y un hombre, no, un hombre es un galán por disfrutar su vida sexual? ¿Cómo podemos romper estos prejuicios? Hablándolos, como estamos ahora en el podcast, conversándolo. Piensa que este podcast le va a llegar a gente y necesitamos, y aquí le pido a la gente que nos esté escuchando, de que este podcast lo comparta por último con 2 o 3 personas y así creemos un efecto mariposa, un efecto de poder ayudar y hablar de estos temas, porque el primer paso para poder desmitificar mitos es generar la conciencia. Si tú no te hace sentido, por ejemplo, esto, vas a negarlo. Y son como las fases del duelo. Yo no soy alcohólico. Entonces, me da lo mismo. Yo voy a seguir tratando de pirujas a las mujeres o voy a seguir tratando a los hombres de ganador o galante porque sencillamente no me resuena. Lo primero es hablar para darte consciente y tener un momento ajá o de insight. Si solamente la gente que no está escuchando tiene un solo momento de insight y decir, oye, en realidad esto me hace sentido, te aseguro que va a cambiar algo. Y hoy día
vivimos en una época en donde toda la gente piensa que se necesita el gran influencer con miles de seguidores que cambie. No, hoy día estamos en un juego de microinfluencia. Cada uno de ustedes, imagínense, somos 4, conmigo somos 5, tenemos 5 amigos, tenemos un grupo de WhatsApp, cada uno que le habla a su entorno, ¡pum!, chiquitito, ¡pum!, y nos vamos ramificando. Todos tenemos este celular y por lo tanto todos tenemos WhatsApp, tenemos Instagram, es cosa que tenga 5 amigos, ni siquiera 500, y las conversaciones que tenemos por WhatsApp, en los carretes, en las fiestas, los domingos con nuestra familia, te aseguro que pueden cambiar brutalmente lo que piensa la sociedad. Muchos piensan que tienen que llegar, a eso quería llegar, como a tener 1 millón de seguidores para buscar influencia. No, más encima te hace lejano. Es la persona con la cual comparte. Es cosa de que influyes en 5 personas y esas 5 personas van a influir en 5 más. Y ahí está el juego. Las personas que están escuchando este podcast, quiero que se den cuenta de que tenemos cada uno de los presentes el poder de cambiar la realidad. Y es así de fuerte. Solamente hay que creérsela. Y me encanta, Luis, que hables sobre la conciencia y el informarnos y el compartirlo, porque como bien decíamos hace rato, creo que se nos enseña, no solo en la escuela, como tú bien dijiste, la religión te enseña esto a partir del miedo, a partir de la restricción. Entonces, qué importante que menciones que el simple hecho de compartirlo, el simple hecho de cuestionarlo, ya es una forma de romper tabús, ya es una forma de romper todos estos prejuicios que yo creo, y fíjate, de forma muy personal te lo puedo compartir. Yo creo que estoy en ese trabajo de reestructurarlos, pero para mí una cosa es saberlos y otra cosa es vivirlos. Como que ya tenerlos así de engranados como tenía todos esos tabús con los que crecí. Entonces me encanta que menciones esto y que hables sobre este tema. Total. Y también, Luis, creo que las mujeres estamos muy condicionadas a no explorar nuestra sexualidad. Creo que la idea es que la sexualidad la vas a aprender a través de tu pareja, que él te va a enseñar o que él va a saber qué es lo que a ti te gusta. Y qué es lo que tú necesitas, ¿no? Entonces, digo, partiendo de esto, tal vez la respuesta a la pregunta que te voy a hacer es obvia, pero me gustaría que nos dijeras si tú consideras que la sexualidad es algo que se debe descubrir de forma individual o en pareja. No es tan obvia, porque hoy día hablaba en una sesión con una chica y, por ejemplo, me decía de que ella no alcanzaba orgasmo porque no lograba teniéndolos con la pareja. Y no es tan obvia porque muchas personas piensan, aún hoy 2020, de que solamente se practica en pareja. Y piensa que esto es como ir al gimnasio. Obvio que hay ejercicios que puedes hacer en pareja, pero el juego es 100% interno, es 100% individual. Y en pareja puedes potenciar lo que tú ya has trabajado de forma interna, es decir, de forma propia. Y aquí el llamado es sumamente claro. Tú eres 100% responsable de tu propio placer y de tu propia sexualidad. Y cuando tú te haces cargo, pero de verdad, no solamente en la palabrería bonita, te das cuenta de que no dependes ni de una persona, ni de un objeto, por ejemplo, un juguete sexual. Que hay muchas personas que dicen, ya, pero bullshit, a la mierda los hombres, pero tengo mi juguete, tengo mi Satisfyer. Y te das cuenta que aún así está dependiendo de otra cosa. Y es algo muy normal, no digo que sea malo, sí es malo cuando dependes única y exclusivamente para poder alcanzar tu orgasmo, ya que influye en tu patrón masturbatorio y cada vez vas a necesitar más intensidad al clítoris, por ejemplo, para poder alcanzar esos niveles de placer que debiesen internamente producirse solamente hasta a través de tu propia estimulación. Es muy importante darse cuenta que la sexualidad es tuya. Y lo repito, es tuya, no es de nadie más, no es de tu papá, no es de la religión, no es de tu pareja, no es de tu expololo, no es de tu próximo marido, es tuya. Y cuando te das cuenta de eso, es que te das cuenta que no es de alguien más y por lo tanto te das cuenta que tú solamente puedes compartir algo que es tuyo y no al revés. Y es muy importante eso porque me pasa que muchas mujeres, sobre todo, dicen algo así como, es que yo me iba súper bien o tenía los mega orgasmos con mi expareja y ahora que no lo tengo quiero un juguete sexual, paréntesis, porque tengo un sexo. Entonces yo le decía, bueno, es que lamentablemente nunca te diste la oportunidad de conocer tus propios orgasmos, de conocer tu propio cuerpo, de conocer tu propia autopercepción.
Y es algo bien lamentable porque si se va esa pareja, si se muere, se te fueron los orgasmos. ¿Te fijas? Entonces, tiene que partir por algo interno y luego, solamente si lo deseas, poder compartirlo con un otro. Es súper válido también no compartirlo. Y ahí uno no es quien para juzgarlo como tú tienes que compartirlo, tú tienes que casarte. Y así empezamos con imposiciones morales que hoy día yo me las cuestiono bastante, incluso me he cuestionado las relaciones de pareja, eso es para todo un capítulo diferente, y la crisis de la monogamia que estamos viendo hoy en día, sí es tremenda. La gente ya no se casa porque ya no cree, y es algo como totalmente anacrónico, que fue diseñado y concebido para otra época, pero hoy día 2020 como que ya no nos la compramos, como que ya muchas, ya no nos hace sentido. Y estamos viendo y explorando distintas formas de poder, ¿cierto?, como llevar una vida saludable, satisfactoria y también sexual. Digo, qué increíble lo que dices respecto a que la sexualidad es de nosotros, porque normalmente le damos una carga tan gigante nosotras como mujeres a los hombres de tú eres quien me va a enseñar, tú eres quien me va a instruir, tú eres quien debe de saber qué me gusta y cómo voy a llegar al orgasmo. Y en cambio con esta idea de es tuya la sexualidad, es tuyo el deber de darte placer y de saber cómo llegas a estos clímax, digo, ya tienes una responsabilidad bien grande para tú misma o tú mismo tener esta responsabilidad de saber cuál es tu punto o cuál es el lugar para llegar a estos clímax. Y partiendo de ahí, ¿cuál sería la mejor forma de reestructurar cómo vemos la sexualidad y comenzar a vivirla de una forma más sana y consciente? Esperando que te quieras, esperando que te ames y aceptándolo. Es algo súper serio. Y puede que suene romántico incluso lo que te esté diciendo, pero pongámosle un poquito teoría. Pirámide de Maslow, de las necesidades humanas. Tenemos las fisiológicas como la respiración, alimentación, descanso, homeostasis y sexo. Y luego, pum, subimos 2 más y tenemos las variables de afiliación, es decir, la pertenencia con un otro, y tenemos la intimidad sexual. Es una necesidad humana y como tal hay que retribuirla o hacerse cargo. No hacerse cargo, lo único que va a producir va a ser infelicidad porque tu cuerpo va a somatizar de cierta manera esa insatisfacción a través de distintas cosas, desde vaginismo, por ejemplo, o simplemente rechazo, por ejemplo, hacia los hombres o cualquier creencia que sea extrema y que por lo tanto, a menos que seas asexual, insisto que menos del 1% de la población, es algo que te pide tu cuerpo y hay que saber gestionarlo como cualquier otra necesidad. Siento que hay 2 maneras de abordarla, como se ha hecho hasta el día de hoy, hasta esta fecha, a través del castigo, la mala onda, el reproche, la represión, o a través de el formato de este podcast, esperando que se quieran. Y si lo hacemos desde esa mirada, les aseguro que vamos a tener mejores resultados. Aún así creo que la vamos a cagar. Yo creo que aún así, por ejemplo, espero que te quieras, entonces me acuesto con cualquiera y van a pasar cosas así como medias raras, pero creo que hay mayor aprendizaje o mayor conclusión desde el amor que desde el castigo. Y es que creo que tenemos mucho por delante para reestructurarla, porque es quitarnos todas estas culpas, estas vergüenzas, estos mitos, todo esto con lo que crecimos y llegamos a creer, y ahora quitarnos todo eso para reestructurar y vivir plenamente nuestra sexualidad. Creo que no es fácil, pero creo que mientras decidas aprender, decidas informarte y cuestionarte, puedes vivir tu sexualidad de una manera plena y pues practicándola, ¿no? Porque creo que, como tú dices, es una necesidad como todos, y como vamos aprendiendo es lo mismo que pasa cuando empiezas a comer bien, cuando empiezas a hacer ejercicio, es poco a poco, pero es informarte, es nutrirte de qué te hace bien a ti y conocerte a ti. Entonces me queda claro que para vivir de forma integral, incluyendo evidentemente esta sexualidad, pues la única manera es conocerte y aceptarte, ¿no? Entonces se me hace súper bonito lo que dices. Creo que ha sido una plática súper informativa, súper llena de estos conceptos nuevos que a veces no estamos tan receptivos o nos cuesta
escucharla y escucharlo de una manera tan sencilla y tan directa como lo haces. Creo que para los que nos están escuchando va a ser de mucha ayuda. Yo creo que para nosotras ha sido de mucha ayuda y nos ha encantado el episodio. Y la verdad, yo quisiera seguir platicando, yo creo que todas, pero si no, aquí nos vamos a agarrar 5 horas platicando de esto. Y pues antes de terminar el episodio, yo solo quiero recalcar algunos puntos que se me hicieron muy importantes, ¿no? De la importancia de educarnos, de promover esta sexualidad, porque es algo inherente a nosotros, es parte de nuestra salud, de nuestro bienestar, de la calidad de vida, y no solo verlo como algo placentero, ¿no? No hablarlo solo desde esta educación sexual reproductiva, sino de esta manera integral, quitando estos mitos de el hombre y la mujer, así debe de ser, porque nadie vive solo de estas cuestiones, ¿no? De el tener sexo todo el tiempo. Es parte de tu vida, como crecer, dormir, y que la sexualidad nunca es un fin, es un medio, ¿no? Y al tener todos estos mitos y estas ideas, lo único que genera es una mayor carga o presión, además de una ansiedad que nosotros mismos nos producimos, ¿no? Y entender que la sexualidad no es igual a sexo, y también que no solo se vive de una manera, como tú dijiste, coital, sino que existen otras maneras de explorarlas y con nosotros mismos. No necesitas a otra persona para explorar esa sexualidad, de saber qué te gusta y también qué es válido para ti, ¿no? Y saber que no debería de existir estos tabúes o prejuicios de las mujeres o los hombres, sino que ambos viven esta sexualidad de la misma manera y no hay diferencia ni en el cerebro ni en cómo la vivimos. El hacernos cargo de nuestra sexualidad, dejar al lado todas estas ideas sociales y doble moralistas, que está bien sentir placer, que es parte de nuestra naturaleza, y como dijiste al final, la necesidad de cambiar estos roles y esta mentalidad sobre la libertad sexual, ¿no? De ser responsables de nuestra propia sexualidad y de nuestro placer, que no dependes de alguien más o de un objeto, y si quieres compartirla, pero que viene desde nosotros, no algo que alguien más nos va a dar, ¿no? Y por eso la importancia de reestructurar todas estas ideas acerca de la sexualidad, aceptándonos y queriéndonos e informándonos, ¿no? Y pues antes de finalizar, quiero agradecerte por estar el día de hoy con nosotras. La verdad nos ha encantado tenerte y que hayas aceptado esta invitación. Por último, siempre pedimos una recomendación de una práctica, una herramienta o un libro que se relacione al tema en concreto, en este caso de sexualidad, y que pueda ayudar a otros a cómo ver la sexualidad de una manera diferente, de reestructurarla o de cambiar estos patrones o todas estas ideas que crecen alrededor de. ¿Tendrás alguna herramienta que pudiera ayudar a quien nos está escuchando y no sabe cómo empezar? Tú diste en el clavo y tiene que ver con práctica. Yo por mucho tiempo he estado difundiendo tal vez como a través del área, y que todos cometemos, como no es que sea un error, pero es incompleta. Y volvemos a la introducción del podcast. Hablaron de la educación sexual integral y me encantó eso que dijo Montserrat, porque la práctica tiene que ser práctica real. Es decir, no basta con leerse todos los libros del Kama Sutra, de taoísmo, de tantra, de sexualidad, si es que no lo llevas a algo concreto. Yo hoy día no te voy a recomendar ningún libro, te voy a recomendar una práctica y quiero que todos las hagamos, los que estamos aquí presentes. Es una práctica bien disruptiva. Yo creo que a muchos les va a incomodar o tal vez no les va a gustar o les va a sorprender, pero me la pediste, así que aquí va. Tiene que ver con el poder del gemido. Y algo muy interesante es el hecho de que en la sexualidad muchas personas se quedan callados. Y lo que yo quiero invitar el día de hoy a toda la gente que nos está viendo es hacer ruidos, sonidos guturales, sonidos de animales. Prr, grr, miau, lo que sea, pero finalmente a través de la voz podemos literal mover de cierta manera nuestra energía sexual. Y esto es muy importante porque muchos hombres estamos castrados literal de la voz.
y por tanto de nuestras emociones. Y pensamos que solamente el placer se da a través del mete y saca rápido y fuerte. Y eso se me hace tan banal, se me hace tan superficial que creo que es súper importante cada vez llevar más a la práctica. Por eso te decía, no quiero recomendar un libro, quiero recomendarte una práctica. Lo que quiero hacer es de que podamos gemir, literal. Yo voy a partir gimiendo, pero después quiero escucharla a cada uno de ustedes gemir, aunque sea unos 5 o 10 segundos. ¿Les parece? Ya, entonces yo les voy a explicar un poquito cómo sería un gemido. Para la gente que también nos está viendo, dice, chuta, oye, pero este chileno, ¿qué está hablando? ¿Se volvió loco? Sí, me he vuelto loco. No, mentira. Es una práctica literal que nos puede ayudar a conocernos, porque hemos hablado ciertas puras palabras bonitas, pero cómo llevarlo a la acción, aquí te estoy dando una herramienta muy, muy concreta. Entonces, cierras tus ojitos, busca una posición cómoda, y en este momento lo voy a hacer yo, y con los ojos cerrados nos vamos a ir pasando y nos vamos a escuchar con mucho respeto y con mucho cariño. Entonces, simplemente en el yoga la respiración es por la nariz y también la exhalación es por la nariz. Aquí necesito que sea por la boca y exhalo por la boca. Y cuando exhale, necesito gemir y necesito escucharme y necesito que la respiración me respire más que yo respirarla. Entonces sería un poco así. Puedo ir tocando mi cuerpo, mis pechos, mis brazos, y empiezo a visualizar el cómo muevo mi energía. Ahora necesito escucharla a ustedes. ¿Se fijan que sentir placer es rico y no tiene nada de malo? No hay por qué avergonzarse, no están haciendo nada de malo. Y se fijan que muchos deben estar escuchando y decir, what the fuck, se volvieron locos. Y para hacerte... ¿Qué está pasando? Espero que te quieras. ¿Sabes qué? Se siente muy liberador. Pero si no, antes nos sentimos, bueno, yo antes me sentí súper vulnerable de... Yo súper tensa, súper nerviosa. Sí. Pero al hacerlo, sientes esta liberación. No está pasando nada. Y te comparto esto, Luis, creo que yo y yo aquí balconeándonos somos las que más estamos trabajando esta parte, ¿no? De cómo soltarnos, como que la teníamos más reprimida. La teníamos muy, muy reprimida y estamos en ese proceso en pañales apenas empezando. Entonces que nos pongas a hacer este ejercicio en medio del podcast. pero wow, lo agradecemos muchísimo. Claro, sí. Gracias. Y ahorita que se acabe lo voy a hacer sola. Bye. ¿Dónde está Lisa? Hay que incomodarse. Y la gente cree que se basa, y yo por mucho tiempo era como leerme solamente libros de inteligencia emocional tipo Daniel Goleman, acostadito en la cama con escaldazón en 2. No, tienes que salir a la calle, tienes que incomodarte, es como ir a hacer ejercicio, tienes que romper el músculo, tienes que incomodarte, tienes que vivir experiencias que no te gustan, que son desagradables, para poder aprender. Entonces, puede que no te guste, pero es parte de conocerte. Y no te gusta porque no te has permitido escucharte. Así que invito a toda la gente que hoy día vaya literal al baño, que se encierre, que esté en su cama, que se ponga audífonos, lo que sea, que salga al patio, si es que están en pandemia ya no lo sé, pero que se permitan escuchar su voz, sus gemidos, son tuyos, al igual que tu masturbación, al igual que tu placer. Y si te permites escucharte a ti mismo, literal, a través del gemido, que puede ser a través de distintos animales, ya es una evolución, puedes jugar, puedes reír, pero necesito que escuches tu voz. Literal, no estoy hablando de algo imaginario, necesito que gimas, porque así mueves la energía, y es una manera también de conocer tu sexualidad.
Y aparte es una manera de salir de tu zona de confort y de que se vuelva algo natural para ti cuando no lo es, ¿no? Y automáticamente cuando ya lo llevas a la práctica contigo o con una pareja, pues se convierte en algo más natural, a diferencia de cuando no estás acostumbrado. Así que muchas gracias por hacernos salir de nuestra zona de confort en este podcast. Para eso Sí, claro, creo que de esta incomodidad puede salir mucha magia, ¿no? Al atrevernos. Así es. ¿Viste? El perro también quiere gemir. ¿Viste? ¡Ah, sí! Oye, Luis, y es su cumpleaños hoy. Siempre ¡Feliz sale en los cumpleaños, podcasts. cochis! Siempre sale en los podcasts. Perdón. Con el ejemplo. Entonces, Luis, pues estamos súper agradecidas por todo lo que nos has aportado en este episodio, la verdad. Solo agregaría algo que creo que es muy valioso para la gente que nos escucha, y es que nunca es tarde para atreverse a explorar su sexualidad, porque nos escucha gente de todas las edades. Nos escuchan nuestras mamás y amigas de nuestras mamás, nos escuchan gente joven. Entonces, como que este episodio es para todos, no nada más es para gente que en lo que la sociedad marca está en su edad sexual, ¿no? Y con esto, bueno, ya para despedirnos y para que la gente te contacte, porque estoy súper segura que todo el mundo va a querer saber de ti, los que no te conocen, ¿nos puedes decir cómo te pueden encontrar? Sí, la red social más activa que utilizo es Instagram y mi usuario es Gavilán, como mi apellido, y oficial porque me creo único. Entonces es Gavilán Oficial y así puedes buscarme en Facebook, en Instagram, también estoy en YouTube, en Twitter, pero esas dos son las principales. Y espero prontamente estar en mi propio podcast y poder invitarlas también al revés para poder hablar de sexualidad con Espero que te quieras versión 2.0. Qué padre, nosotras encantadísimas. Solo agregaría que también en TikTok, porque me encantan tus TikTok. Sí. Sí, Es una forma muy entretenida para entrar porque a la gente le gusta, entonces pero no me permite como explayarme. Entonces por eso me gusta mucho el podcast y por eso me compré, de hecho, ustedes me hablaron y todo el tema, entonces dije como son muchas señales, como que tengo que hacer un podcast. Entonces TikTok para entrar, Instagram, Facebook, como ya, como que estoy tanteando terreno, pero un podcast ya te puedes explayar 1 hora, por tanto Sí, me parece muy, muy buena opción. Esto es una zona más íntima, así totalmente. Que nada. Oye, hay 2 palabras que a mí me gustaría decir, y yo no sé si suenen muy soez, pero siempre yo la escucho de gente que sigo de México. Y una es ¡a la madre! Pues, ¡a la madre! Lo que digan toda la gente de respecto a estereotipos, a tabúes, a que te juicien. Y la otra que me gusta mucho, y no sé si la estoy diciendo bien, pero es vivir la sexualidad a huevo. Sí, perfecto. Oye, me encantó, sí. Ahorita que haces alusión a las palabras mexicanas, nos va a tocar a nosotros traducir tus palabras que usaste de pololo, carrete, de hueón, de todas estas palabras que solamente los chilenos. Así que tú eres la experta. Yo aquí les voy a traducir todo. Y bueno, no queremos, pero pues ya llegamos al final del episodio, ya llegó la hora de despedirnos. Ya saben que nos vemos el próximo viernes con un nuevo tema que también estamos seguras que les va a encantar. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Ya saben que nos encuentran en Facebook, en Instagram, en Twitter, como Espero que te quieras, y pueden escuchar nuestro podcast en las plataformas de Apple Podcasts, Anchor, YouTube, Spotify. Y si les gustó este episodio y creen que le puede servir a alguien que conozcan como fuente de inspiración, háganle caso a Luis y compártalo con su red de amigos para que llegue a más personas y este tema tan importante pueda generar muchos cambios y muchos mitos que nos quitamos de encima y prejuicios sobre el tema que tocamos el día de hoy, que la verdad a nosotras nos encantó. Y bueno, también para que esta bonita comunidad siga creciendo. Y pues ya saben, nos escuchamos la siguiente semana y ya saben que... Espero que te quieras. Bye.